primera vez que Daniel se embarcaba en cosas imposibles. Para él, los desafíos y las utopías les eran tan propias como la curiosidad y las ganas. Por suerte, aunque no siempre con optimismo y las mismas expectativas, su compañera Rita finalmente lo acompañaba y le seguía el juego a sus alocadas aventuras. ¿Qué estás pensando? Aunque te parezca extraño, estaba pensando en el pensamiento. Bueno, prepárate, Rita. Le agarró nuevamente otra de sus delirantes fantasías. Hacía rato que estaba más tranquilo. En fin, ¿de qué se tratará ahora? Pensar sobre el pensamiento. Pensando sobre el pensamiento, mi amor. El pensamiento tiene que tener un sonido que le es propio, pero que nosotros no lo podemos escuchar. No, para eso está la palabra. Cuando hablamos, hacemos oír nuestros pensamientos. No entendió nada. No solo que es mentira que hablamos lo que pensamos, a veces todo lo contrario. Yo estoy pensando en el sonido particular y propio del pensamiento, más allá del contenido. Estoy seguro que así como se puede medir y ver la actividad eléctrica del cerebro, precisamente por tener movimiento, el pensamiento tiene que producir un sonido, así como el ruido de nuestros intestinos, el hígado y cualquier órgano de nuestro cuerpo. Yo creo que cualquier órgano de nuestro cuerpo produce un sonido propio. Fíjate, corazón, si le pones un estetoscopio, escuchás cómo late, ¿no? Bueno, con respecto al pensamiento tiene que suceder lo mismo. ¿Para qué te sirve eso? Si vos querés saber cómo está funcionando tu cerebro, le decís al médico que te haga un electroencefalograma y listo. El encefalograma solo mide la actividad de las neuronas, su actividad eléctrica. ¿Qué entiende esta mujer? Pero yo estoy interesado en otra cosa. Además, ¿quién comprobó hasta ahora que pensamos solo con nuestro cerebro? Yo creo que el pensamiento es producido por la intervención de todo nuestro cuerpo. Lo que a mí me interesa es saber su sonido, su timbre y, por supuesto, por más que sea una locura, poder llegar a escuchar el pensamiento. Pero no solo el mío, sino hacer que los pensamientos sean posibles de ser escuchados por los otros. Creo que hoy no nos vamos a entender con Rita. Creo, mamá, que hoy no nos vamos a encontrar en esa sintonía y armonía que tenemos siempre. Pero no te preocupes, es una idea que me está rondando. Mientras Rita se levanta para ir a buscar un libro y regresa, Daniel continúa pensando sobre lo que tanto le está preocupando. El sonido existe, aunque no lo percibamos. ¿Alguna vez hemos escuchado la voz de la Tierra? Porque existir existe. De hecho, todos los planetas y estrellas tienen su propia voz. Una voz que podemos percibir en forma de ondas de radio de distintas magnitudes. No la escuchamos a simple sentido, pero ahí están, esperando a tener su oportunidad de que las admiremos. El cuerpo humano es una sinfonía de ruidos, generalmente cacofónicos. Los borborismos de las tripas, el ligero clic como de ala de mosquito al pestañear. Para escuchar el interior de nuestro cuerpo se utiliza el estetoscopio o el fonedoscopio. Pero no hay nada para escuchar el pensamiento, y eso me interesa. Rita regresa a escena con un libro en la mano. Se sienta y le dice a Daniel: Escucha, a lo mejor te sirve. Te quiero leer algo que encontré sobre lo que estás buscando. Escucha, el
capaz de procesar 64.000 pensamientos por minuto. Lo que se sabe es que cuando el cerebro percibe los datos y está consciente, emite un patrón de ondas cerebrales que pueden identificar su estado. Nuestro cerebro emite diferentes tipos de ondas cerebrales, fruto de una actividad eléctrica cuya frecuencia se mide en hercios. Estas son producidas en estado de conciencia o no, o también en un estado de vigilia como durante el sueño. Hay 3 tipos de ondas cerebrales: ondas beta, ondas alfa y ondas teta. Estoy segura que estas son las que más te deben interesar. Las ondas beta son las ondas más rápidas y reflejan nuestra actividad mental cuando tenemos los ojos abiertos y observamos el exterior. Las ondas alfa se producen cuando cerramos los ojos y relajamos nuestra actividad mental. Se trata de ondas más lentas que reflejan un estado de calma y de paz interior. Las ondas teta son ondas lentas asociadas a estados de extrema creatividad. Es un estado de relajación profunda. Ahora decime, mi amor, ¿para qué te interesa todo este asunto del pensamiento? Para mí es arbitrario y engañoso confiar tanto en la palabra. Así como hay otros indicadores no lingüísticos del pensamiento como gestos, silencio, el arte en general y sobre todo la música, yo creo que el pensamiento vive reprimido. No puede expresarse como quisiera. Es un desperdicio en escuchar el pensamiento. Porque creo que es un desperdicio en escuchar el pensamiento. No te entiendo. El pensamiento es libre, pero no puede expresar su libertad. ¿Y quién se lo impide? Uno mismo, la cultura donde uno se mueve, las costumbres, los prejuicios, las autoridades. En lugar de la frase de Descartes, pienso, luego existo, lo real sería decir, pienso, luego digo lo que me conviene o se me permite. Pero si cada uno va a decir lo que piensa, la vida sería imposible. Todo lo contrario, si nos animamos a decirnos todo lo que realmente pensamos, mi amor, se acabaría la hipocresía, la mentira, el engaño. La gente, más que cara a cara, se hablaría pensamiento a pensamiento. Sería maravilloso. La vida sería maravillosa. Pero habría más conflictos. ¿Te imaginas vos que te guste la vecina y por tu pensamiento se te pase a acostarte con ella? ¿Me lo dirías acaso? Por supuesto, de eso se trata. Que entre la gente, aunque no concordemos, podemos decirnos sin miedo todo lo que pensamos, aunque o necesariamente hagamos lo que pensamos. ¿Y si los políticos dijeran lo que realmente piensan, vos creés que alguien los votaría? Sí, mi amor. Si todos dijéramos lo que pensamos, ellos, los políticos, también lo harían. Si liberáramos el pensamiento, habría esperanza, no existiría la desconfianza. Todos seríamos libres y por ello responsables. Ay, mi querido, vos y tus locas ideas, ¿a dónde iremos a parar?